Buenos días. Buenos días, señores y señoras. Niños y niñas. Papás y mamás. Abuelos y abuelas. Tíos y tías. Eso, bienvenido todo el mundo. Hoy os vamos a contar la historia de un pueblo. Un pueblo cualquiera, un pueblo como el tuyo. O un pueblo como el vuestro. Este pueblo se llamaba Santos Cielos. Y estaba... Vaya, no me acuerdo dónde estaba. Vaya. Bueno, da igual. Pues en este pueblo, unos días antes de Navidad, ponían un árbol grandísimo de Navidad en la plaza. Claro, como en tu pueblo, como en vuestro pueblo, como en el mío. Sí, pero en ese pueblo todos aprendieron algo. Y os vamos a contar. Mejor dicho, que os van a contar. Atentos a la historia. Hasta ahora. Vecinos y vecinas. Niños y niñas. Gracias. Familias enteras. Por fin ha llegado el día esperado por todo el mundo. Hoy es el día en el que vamos a empezar a decorar nuestro árbol de Navidad. Cada uno, estimados vecinos y vecinas, podrá ir colocando aquello que se considere importante para él o para ella. Y así volver a decorar el mejor árbol de Navidad del mundo. Ya lo han visto, un árbol de Navidad. Sí, pero un árbol de Navidad que iban a decorar todos los vecinos. No solo con adornos, sino con aquello que fuera importante para ellos. Vamos a ver qué trae cada vecino. Para decorar el mejor árbol de Navidad del mundo. Vaya, aquí tenemos a don Honorato, don Torcuato y don Renato. ¿Cómo están ustedes? Algo fastidiado, señor alcalde. Me duelen todos los huesos, sobre todo en invierno. No puedo con el frío. Pues yo estoy más sano que un roble. Si no fuera por este oído mío que casi no escucho nada. Están hechos ustedes unos campeones. ¡No! ¡No hemos traído jamones! Digo que es un orgullo que vengan aquí a decorar nuestro árbol como todos los años. No, no le engaño, estoy más sordo que una tabla. Pero señor alcalde, así nos pasa todos los días. ¿Y qué han traído ustedes? Yo una bola, pero no una bola normal, una bola muy antigua. Según dice mi familia, la puso mi tatarabuelo en el primer aniversario de la familia. Vaya, es todo un honor. Colóquela, por favor, don Honorato. Yo fui carpintero y traigo una estrella de madera hecha con mis propias manos. Genial, don Torcuato. Yo traigo una bolita de lana. En mi juventud fui pastor y la tengo desde ya hace muchísimos años. Preciosa, don Renato. No, no es un gato, es de oveja lana. Gracias. Y feliz Navidad. Pues muchas gracias a los tres. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, señor alcalde! Buenos días, Pedrito. Buenos días, señor alcalde. Hasta luego, señor alcalde. Hasta luego, Pedrito. Ten cuidado con las bolas de nieve que pueden hacer daño. Qué raro. Yo creo que no ha dejado nada. Ay, este Pedrito, cómo es de travieso. Dejen paso, por favor, dejen paso, que esto pesa. Dejen paso. Gracioso.
Yolanda Pineda del Valle. Eso dice mi carnet de identidad, además de... Duquesa de Mariflor, belleza de archiduquesa de Miniflor, marquesa de Mayaflor y duquesa de Mariflor. Bueno, solo sale lo de marquesa de Mariflor, porque no cabe tanto título nobiliario como tengo. Pero todos no sabemos sus títulos de memoria. Supongo que habrá venido a decorar nuestro árbol. Se pone bien, señor alcalde. Una caja bien grande traigo. Bueno, mi buen chofer es quien trae la caja, con una exquisita y valiosísima lámpara con las mejores joyas y los más hermosos adornos navideños, de oro, plata, bronce, platino y diamantes de Alejandría. Va a ser el árbol más bonito y lujoso de todo el universo. Pues muchas gracias, doña Obdulia. Pero Aniceto, dejé ya la caja en el suelo, que pesa mucho. Gracias, señor alcalde. Pero creo, doña Obdulia, que no va a ser posible colocar esta lámpara en este árbol. ¿Pero qué está diciendo, señor alcalde? ¿Usted sabe lo que cuesta esta lámpara? Podríamos comprar árboles para toda la comarca e incluso para la comarca vecina. No lo dudo, doña Obdulia, pero la lámpara pesa mucho y sería imposible colocarla en este árbol. Aniceto, coja la caja de nuevo. Nos vamos a dar servicio. Esta árbol de Navidad no va a tener ningún toque de distinción este año. Va a ser un árbol de Navidad vulgar y corriente. Hasta nunca, señor alcalde. ¿También venís a traer algo para el árbol? Claro, nosotros también queremos colaborar y decorar el árbol con algo bonito. ¿Y qué traen los dos amiguitos? Mire, señor alcalde, un helado de menta de fresa y menta. Con los colores de Navidad, el rojo y el verde. ¡Qué bien, niños, que habéis pensado en mí! La verdad, me paso todo el día aquí y tengo un poco de calor. Gracias por el helado, sois muy buenos. Bueno, de nada. Buenos días, buenos días, Pedrito. Otra vez Pedrito pasándose por delante del árbol sin dejar nada. ¿Qué será? Otra vez Pedrito pasándose por delante del árbol sin dejar nada. ¿Qué será lo que hace? Buenos días, doña Niceta, doña Bernanda y doña Críspula. ¿Cómo están ustedes? No estamos mal, señor alcalde. Yo tengo un poco de azúcar, así que no creo que pueda comer mucho turrón estas Navidades. No pasa nada, hay otras cosas. Yo estoy muy bien, señor alcalde, aunque tengo unos callos en los pies que me dejan usar. Pues dobles gracias, doña Bernanda. Habrá sido un esfuerzo para usted. Yo estoy mejor que estas dos. No creo porque no tengo muelos. Pero bueno, con mi sopa de turrón me arreglo muy bien. ¿Sopa de turrón? Y bueno que me sale. Luego puedo ir a mi casa a probarlo. Iré, doña Críspula, iré. Bueno, ¿y qué nos traen ustedes? Yo traigo unos zuecos de madera que hizo mi Eufrasio. Ya sabe usted que era zapatero y hacía los mejores zuecos de toda la comarca. Así, los Reyes Magos podrán dejar regalos en ellos. Yo he traído una cinta hecha con punto de cruz. Ya sabe que así paso mi tiempo en casa. Pues yo voy a colgar un libro. Hace poco que aprendí a leer y me hace ilusión ponerlo aquí. Gracias a las tres. ¡Qué regalos más hermosos! Y que disfruten de la Navidad. Gracias a ustedes. Buenos días, Pedrito. Buenos días, señor alcalde. ¿Cómo están tu papá y tu mamá? Bien, pero yo
sale y todos los días trabajando. Es normal. Perdón que no hable más con usted, señor alcalde, porque me tengo que ir. Pues vete, vete, no quiero que llegues tarde donde tengas que ir. ¿Lo habéis visto? Claro que sí. Hace como que deja algo, pero no deja nada. ¡No! ¡Ha dejado una espada que lo he visto yo! ¡Que no seas don Renato! Se cree que así nos engaña. Y lo hemos visto todos. ¡Es un descarado! Tranquilos, vecinos, tranquilos. Es solo un niño y quizá tiene una buena razón. Aquí todo el mundo pone algo más caro o más barato. Pero solo es Pedrito el que hace que deja algo y se va. Bueno, dejadme mi asunto. ¡Qué bien! Aquí está la juventud. Hola, señor alcalde. Todos queremos participar en la decoración del árbol. Sí, es una vieja tradición que queremos perder. Aquí traemos algunas cositas que esperamos que ayuden a que quede bien bonito. Aunque ya se va viendo con muchas cosas. La gente de este pueblo no falla, ya lo saben. ¿Y qué traéis vosotros? Yo traigo una zambomba, la hizo mi padre si quiero, pues sigue sonando como el primer día. Mire, mire. Pero mira cómo es. Mira cómo es. Yo traigo una pandereta que es de las mejores que suenan. Y también traigo un angelito de cartón que he hecho yo mismo. ¡Qué regalos más musicales! ¿Y vosotros? Yo traigo un juguete de mi infancia. Aún lo guardo y en estas fechas navideñas siempre me acuerdo de él. Me trae unos recuerdos preciosos. Los Reyes Magos, mis hermanos. Claro que sí. En ese árbol cabe todo. Sus recuerdos, la paciencia de sus manos al hacer los ángeles. Muchas gracias. Adiós. Hola, señor alcalde. Buenos días. ¿Otra vez por aquí? Sí. Mire, señor, ahora le traemos al árbol un helado de sandía. Porque también tiene los colores de Navidad. El rojo y el verde. ¿A que es bonito, señor alcalde? Qué bien, niños, que habéis pensado en mí. ¿Cómo sabían que tenía calor? Ahora mismo estaba diciendo, si pudiera, me comería un helado de sandía. Y aquí estáis vosotros, con un sabroso y dulce helado de sandía. Gracias. Sois muy generosos. Y así pasaban los días, uno tras otro. Todos los vecinos llevaban algo. Pedrito seguía yendo. Y Pedrito seguía haciendo lo que ya había hecho, hacer como que dejaba algo sin dejar nada. Los vecinos del pueblo ya se habían percatado de que Pedrito, cada día Pedrito hacía como si dejaba algo que no era nada. Y también el alcalde, pero no se atrevía a decirle nada. Hasta que llegó el último día, el día de Nochebuena. ¡Ya estamos de Nochebuena, señor alcalde! Qué bonito está el árbol este año. Habría estado mejor con mi lámpara, pero el señor alcalde tiene muy poco gusto. Cada uno ha puesto lo que ha podido. Unos más y otros menos. Unas cosas más bonitas y otras cosas no tan bonitas. Lo que tenían su historia. Y sus sentimientos. Nosotras queríamos poner un helado. Menos mal que me trajeron un helado Clarita y Iván, con el calor que estaba pasando. Pero otros no han puesto nada. Sí, que te hemos visto todos los días, Pedrito. Venías y no dejabas nada. Debería darte vergüenza, Zagalillo. Esperen, por favor. Estamos juzgando a Pedrito y todavía no ha hablado. Me gustaría que nos explicara qué es lo que él ha puesto en el árbol. ¿Nos lo puedes contar, Pedrito? Desde cada día, desde que empezamos hasta hoy, le he dado al arbolillo lo mejor que tengo. Un día le ofrecí mis sueños, otro las ganas de ser mejor, otro día le ofrecí el amor que siento por mi familia. Y así de cuidando todo lo que tengo en mi corazón. ¡Vaya tontería! ¡Esto es ridículo! ¿Quién se ha creído que ¿Ha visto que mi pueblo no entiende de qué se trata la Navidad?
y este árbol con el cual elegimos representar cada año. La Navidad, aunque muchos confundan las cosas, no se trata solo de adornos y regalos, sino de ofrecer a los seres queridos lo mejor de nosotros, de acercarnos a la familia y a los seres queridos. Y entonces, ¿para qué traemos cosas y decoramos el árbol? Eso, vamos a hacer lo que hace Pedrito y ya está. La Navidad tiene símbolos, cosas que lo representan, todas muy hermosas, pero que no son lo fundamental. La excusa del árbol era para reunirnos en Navidad y para que cada uno pusiera lo mejor de sí mismo, ni más ni menos. El único que realmente interpretó el mensaje de la Navidad fue Pedrito. Es verdad, la Navidad no es solo tener el mejor árbol ni el mejor decorado. ¿De qué nos sirve si no la vivimos con paz y amor? El que menos. El que menos ha puesto ha sido el que ha puesto las cosas de mayor valor. Gracias, Pedrito, por hacernos ver la esencia de la Navidad. Esta Navidad sí que va a ser genial y fantástica. Y todo gracias a Pedrito. ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! Y vosotros ya lo sabéis, la Navidad está en el corazón. No solo tener muchas cosas ni comer mucho para ser feliz en Navidad. Tan solo compartir la alegría y tener a alguien cerca al que decirle